En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 10:2-16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 27º del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia del Ecuador celebra el Día Nacional de nuestros hermanos negros. Pedimos por ellos que Dios les bendiga abundantemente. Estamos en nuestro espacio Dies Domini, que ofrece unos puntos de reflexión en torno al Evangelio dominical. Permítanme, por tanto, estas reflexiones. Primero, una indicación geográfica. San Marcos acostumbra situar el acontecimiento con breves informaciones geográficas en el conjunto de la narración. Después, estas informaciones ayudan en la comprensión de la lectura. Son como una especie de postes que sustentan el hilo de la narración, porque dice que Jesús enseñaba. Segundo, la pregunta de los fariseos sobre el divorcio es maliciosa, está trampeada, porque trata de poner a Jesús a prueba. ¿Le es lícito al marido repudiar a su mujer? Jesús tenía una opinión diferente, contrario a lo que los fariseos le preguntan sobre el tema. No preguntan si es lícito a la esposa repudiar al marido, señal clara que hay una fuerte dominación masculina y de marginación de la mujer en la convivencia social de aquella época. Tercero, la respuesta de Jesús. El hombre no puede repudiar a la mujer. En vez de responder, Jesús pregunta: ¿qué dice la ley de Moisés? La ley permitía al hombre dar una carta de divorcio y repudiar a su mujer, Deuteronomio 24. Esto revela una especie de machismo. El hombre podía repudiar a su mujer, pero la mujer no tenía ese derecho. Jesús explica que Moisés actuó así por la dureza del corazón del pueblo, pero la intención de Dios era otra al crear al ser humano. Jesús vuelve al proyecto del Creador, Génesis 21, y niega al hombre el derecho de repudiar a su mujer. Echa por tierra el derecho del hombre
frente a la mujer y pide igualdad. Cuarto, la igualdad entre el varón y la mujer. En casa, los discípulos le hacen preguntas sobre el mismo tema del divorcio. Jesús concluye y reafirma la igualdad de derechos y deberes entre varón y mujer. Aclara una pregunta de los discípulos sobre el tema: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, mejor no vale la pena casarse. Prefieren no casarse antes que casarse sin el privilegio de continuar mandando sobre la mujer. Jesús va al fondo de la cuestión. Pone 3 casos en los cuales una persona no puede casarse. Primero, por impotencia; segundo, por castración; y tercero, a causa del reino. Pero no casarse porque alguien no quiere perder el dominio sobre la mujer, eso es inadmisible en la nueva ley del amor. Tanto el matrimonio como el celibato deben estar al servicio del reino y no al servicio de intereses egoístas. Ninguno puede ser motivo para mantener el dominio machista del hombre sobre la mujer. Jesús propone un nuevo tipo de relación entre los dos. No permite el matrimonio en el que el hombre pueda mandar sobre la mujer o viceversa. Quinto, los discípulos impiden acercarse a las madres con sus niños. Algunas personas traen a los niños para que Jesús los toque. Los discípulos se lo impiden. ¿Por qué? El texto no lo aclara, pero según la costumbre ritual de la época, los niños pequeños junto con sus madres vivían en un estado de impureza legal. Por tanto, Jesús quedaría impuro si los tocaba. Los discípulos quieren impedir que los toque para que Jesús no quede impuro. Sexto, Jesús reprende a los discípulos y acoge a los niños. Jesús enseña lo contrario: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Él abraza a los niños, los acerca y pone su mano sobre ellos. Al acoger y promover la fraternidad, a Jesús no le importan las leyes de pureza legal, no tiene miedo de transgredirlas. Su gesto nos enseña: quien no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. ¿Qué significa esto? Primero, un niño recibe todo de los padres. Él no merece lo que recibe, sino que vive del amor gratuito de los suyos. Segundo, los padres reciben los hijos como un don de Dios y cuidan de ellos con amor. Su preocupación no es dominar a los hijos, sino amarlos y educarlos para que se realicen. Séptimo, Jesús acoge y defiende la vida de los pequeños. Insiste en la acogida que se les acaba de dar. Quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Quien dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. Jesús pide no despreciar a los pequeños. En el juicio final, los justos serán recibidos porque dieron de comer a uno de los más pequeños. En los evangelios, la expresión pequeño indica niño o excluidos de la sociedad. No es fácil discernir. Algunas veces el que es pequeño en el evangelio es el niño y no otro. El niño pertenecía a la categoría de los pequeños y excluidos. Es claro el contexto de exclusión que regía en la época y la imagen que tenían de Jesús las primeras comunidades. Jesús se coloca al lado de los pequeños, de los excluidos, y asume su defensa. Ven todo lo que Jesús hizo en defensa de la vida de los niños y de los pequeños. ¿Qué hace Jesús? Primero, acoge y no escandaliza. Una de las palabras más duras de Jesús contra los que causan escándalo a los pequeños, que sea motivo para que los pequeños dejen de creer en Dios, mejor les sería tener una piedra de molino atada al cuello y ser arrojados a lo profundo del mar. Segundo, acoge y toca. Las madres con sus niños en brazos se acercan a Jesús para pedir la bendición. Los apóstoles tratan de apartarlas. Tocar significaba contraer impureza.
Jesús no se incomoda, corrige a los discípulos y acoge a las madres con los niños. Los toca y los abraza. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Jesús se identifica con ellos. Tercero, Jesús se identifica con los niños. El que recibe a un niño, a mí me recibe. Y todo lo que hicieran a uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron, dice el Señor. Cuarto, volverse como un niño. Jesús pide que los discípulos se vuelvan como niños y acepten el reino como un niño. Sin esto es imposible entrar en el reino de Dios. Hace que un niño sea profesor de los adultos, lo que no era normal, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Quinto, defender el derecho del que grita. Cuando Jesús entró en el templo y derribó las mesas de los cambistas, eran los niños los que más gritaban: «Hosana al Hijo de David». Criticado por los jefes de los sacerdotes y los escribas, Jesús los defiende y en su defensa cita las Escrituras. Sexto, agradece por el reino presente en los pequeños. La alegría de Jesús es grande al percibir que los niños y pequeños comprenden las cosas del reino que Él anuncia. Te doy gracias, Padre. Jesús reconoce que ellos entienden mejor las cosas del reino que los doctores. Séptimo, acoger y curar. A muchos niños y jóvenes, Él acoge, los cura o resucita. Así, la hija de Jairo de 12 años, la hija de la mujer cananea, el hijo de la viuda de Naín, el pequeño epiléptico, el hijo del centurión, el hijo del funcionario público, el pequeño de los 5 panes y los 2 pescados. Como vemos, Jesús se pone al lado de los débiles y pequeños. Querida familia, el camino del seguimiento es un camino de entrega, abandono, servicio, disponibilidad, de aceptación del conflicto, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente casual, sino una parte del camino. En un mundo organizado a partir del egoísmo, el amor y el servicio solo pueden existir crucificados. El que hace de su vida un servicio a los otros incomoda a los que viven atados a sus privilegios y sufre como el maestro. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes. Feliz Día del Señor.